Estábamos viendo el partido de Estudiantes, un poco nerviosos, así que, bueno, hasta ahora en el segundo tiempo veremos qué pasará. Pero no es lo importante el día de hoy, lo importante es que vamos a hablar de estos dos grandes artistas, de Claude Monet y de Henri de Toulouse-Lautrec. Y hoy va a ser un día complicado para la pronunciación también, porque vieron que no es mi fuerte. Ya me la he mandado con la pronunciación. Y me corrigen encima. Eso me da una bronca. Me corrigen con unas ganas de corregirme en el chat. Pero me confundo. No sé francés. Le puedo errar. Le puedo pifiar. Cuando me corrigen con buena onda, me gusta, ¿eh? Cuando me corrigen diciendo no sabe nada, se pronuncia. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero estamos acá. Hola, Anabela. Hola, Ela, ¿cómo está? Geraldine. Bueno, qué bien que te encante Monet. Buenísimo, a mí me encanta también. Me encanta. Y tenemos esta pintura en el librito, en la tapa. Es una pintura que me acabo de dar cuenta que no la puse en las obras de hoy. Pero bueno, la podemos ver así. Y se me acaban de caer dos señaladores que vienen con esto, que son también cuadritos de Monet. Ya vamos a verlos. A ver, unos nenúfares que se me cayeron al suelo. A ver cómo... Así. Unos nenúfares. Porque Monet tenía su jardín, tenía sus plantas. eh, y tenía unos nenúfares que trajo de Egipto. Y que en Giverny, que es la localidad donde las tenía, donde tenía su casa y sus nenúfares, en realidad no lo dejaban traer plantas y plantarlas así en el río de otras localidades porque podía ser un problemita medioambiental, pero Monet las trajo igual. Los nenúfares, no sabemos qué pasó con el río, con el medio ambiente, pero ahí están los nenúfares y son parte de la historia del arte, ¿no? Bueno, mucha gente que va entrando, mucha gente. Hola, hola Sofi, ¿cómo estás? Silvia, la médica, ¿cómo estás, Silvia? Hoy tenemos una obra tuya para mostrar, Silvia, una obra muy linda que subiste, que me encantó. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Ana Sol, Laura. Monet es mi artista favorito. Bueno, qué bien, qué suerte. Leticia, ¿cómo estás? Bueno, toda la gente que se va sumando. Y hoy tenemos, como era un día complicado para la pronunciación, tenemos un gran aporte de Mónica Durante, o mejor conocida como Monique, que es la profesora de francés de mi madre, acá de la ciudad de La Plata. Es una genia total y es fanática de Monet también, que me mandó algunos aportes sobre pronunciación. Vamos a intentar pronunciar correctamente. Y unos aportes sobre lo que era la casa de Monet en Giverny. Ella estuvo ahí y se trajo unas semillas de unas flores que plantaba Monet y con eso y las replantó acá en La Plata. Espectacular. Las venden ahí en la casa de Monet en Giverny, que hoy en día es museo. Su hijo, el hijo de Monet, me parece que en el año 1960 la donó, la hizo museo. Bueno, y no quiero dejar de mencionar hoy, antes de empezar, hola Tomás, el artista de la semana, Tomás. ¿Vieron el reel del arte de Tomás? Salió, me parece que unas obras increíbles y merecidísimo artista de la semana. La semana pasada fue Billy Salazar de Chile, de la localidad de Mulchen, y esta semana Tomás Petracci. Bueno, veremos quién será esta semana también. Hola Leticia, creo que no te saludé. No quiero dejar de mencionar lo que hicimos ayer. Lo que hicimos ayer con Meeterlink porque fuimos a conocer presencialmente una galería de una persona que está en contacto permanente con nosotros y es de gran ayuda para nosotros y forma parte también de este proyecto que es la Galería Forma. Y nos recibieron maravillosamente, nos regalaron un libro, la galería a cargo de Mónica Cassini. De golpe vinieron con esto, así que le vamos a mandar nuestros saludos, que adentro tenía el libro de los 20 años de la galería. Estamos hablando de una de las galerías
más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Mónica Cassini, que trabajó con López Osornio, quien fue director del MACLA acá y un gran artista, con Pérez Celis, con Polecelo, bueno, y tiene cantidad de obras. Con Elmar Rojas, gran artista guatemalteco, su hija Mayari Rojas también muy importante para este proyecto, con sus aportes, así que, bueno, la verdad que maravillado con lo que es este libro y con lo que fue conocer la Galería Forma, en un proyecto que está creciendo mucho y que se van abriendo muchas puertas lindas para todos, así que, bueno, mucha gente que se sumó al chat, así que vamos a empezar a hablar un poquito, me parece, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poquito y como les digo, hoy va a ser un día complicado para el francés. Complicado para el que sabe francés, pero bueno. Vamos a hablar de Monet. Monet. Y después más tarde vamos a chusmear un poquito el libro de Monet. Monet es francés, parisino, claramente. Nació en el año 1840 y murió en el año 1826, si no me equivoco. Debería chequearlo porque creo que me estoy confundiendo. Nació en una localidad portuaria. Por eso es que lo primero que empezamos a ver de Monet son barcos. Es lindo lo primero que hay, pero está inspirado en esa localidad portuaria donde estaba su familia. Su padre trabajaba en un negocio de comidas que era en realidad del esposo de su hermana. Y el padre quería que él trabajara ahí, esté en ese negocio familiar, pero en realidad Monet de muy chico ya tenía unos dotes artísticos muy importantes que ahora vamos a ver. Y bueno, terminó en el arte, ¿no? Pintando. Y en el año 1926 murió, perdón, no en el 23, en el 26. Que a veces intentando acordarme todas las fechas de memoria se me pasa, pero ahí veo que, hola Sofía, ¿cómo estás? Qué buena movida, sí, la verdad que es una movida que disfrutamos mucho, así que gracias. Elmar Rojas, súper conocido en Guatemala, claro, desde ya. Desde Puerto Madryn. Bueno, yo estuve mucho tiempo en Puerto Madryn, amo Puerto Madryn. Amo Puerto Madryn. Así que, y con ganas de volver también. La localidad donde estaba la familia de Monet, que se mudaron a los 5 años de Monet, recién es Le Havre o Le Havre. Ya les digo que empezamos con la pronunciación complicada, en Normandía. 5 años tenía nada más Claude Monet cuando se mudó su familia ahí y su padre trabajaba en este negocio de comestibles, de alimentos del marido de su hermana, que intentó su padre por todos los medios tratar de convencerlo o de hacerlo a Monet en el camino de este negocio familiar. Sin embargo, Monet no estaba para eso. Y es interesante porque desde muy chico empezamos a ver que Monet tenía un talento brutal para las caricaturas. Caricaturas que son de carbonilla, sobre todo, hechas a carbonilla, como esta, de personajes franceses. Esta la hizo cuando tenía 15 años, nada más. Y eso que veíamos antes, en realidad está mezclado, porque debería venir después de las carbonillas. Son obras de quien fue una gran influencia y un gran mentor de Monet. 1926 es el año correcto, gracias. En Viedma y estudiaste en la UNLP, Leticia. Bueno, Leticia, un abrazo grande. Que yo soy egresado de la UNLP y estoy trabajando como docente ahora también ahí. Así que, bueno, la Universidad Nacional de La Plata es lo más lindo del universo, la verdad. Bienvenido en Madryn, avise nomás pues. Bueno, sí, muchas ganas de volver a Madryn, ¿eh? Como les digo, gran caricaturista, ya desde chiquito. Tenemos esta caricatura que Monet la hizo
a los 15 años. A los 15 años, en la secundaria. Esta es del año 1855, tengo anotado ahí. Y estas son de esos años, 1855, 56. Y en esas épocas, así, este joven Monet empezó a recibir sus primeras lecciones de dibujo de un tal Hollard. Jacques François Hollard. Pero quien se volvería su gran mentor, gran mentor, es Eugene Boudin. No es Eugene, me olvidé cómo se dice en francés y me lo dijeron, pero me olvidé. Si alguien sabe cómo se pronuncia en francés, lo escribe así como se pronuncia en el chat y bueno. Digámosle, creo que Eugene, no sé, bueno. Boudin. Digamos Boudin, que se escribe Boudin. Que Boudin hacía esto. Estas son obras de Boudin y son paisajes. Él es uno de los grandes precursores del impresionismo. Se habla de un preimpresionismo. Porque Boudin es de los primeros que empieza a salir a pintar al exterior. Tengamos en cuenta lo siguiente, que es que en esos años, primero se dan muchas innovaciones técnicas. Una de las grandes innovaciones técnicas de esos años es la invención de un sistema que permitía a los artistas salir a pintar al exterior con mayor facilidad y conservar más sus pinturas. Esa invención es la del pomo de plomo, que es una invención que se va dando con el tiempo, ¿no? Primero era otra cosa, pero se va perfeccionando. Anteriormente pintaban con vejigas de cerdo los artistas, pero las vejigas de cerdo no conservaban el arte de la pintura tan bien como el pomo de plomo, el tubito que tenemos para el tubo de pintura, el famoso tubo de pintura. Eso permitió a los artistas, primero permitió que se comercialice la pintura de otra forma, ¿no? Antes había que hacer los pigmentos. Y después permitió que se pudiesen llevar el óleo al exterior y trabajar en exteriores. Eugene Boudin, no me acuerdo muy bien el año de la invención del pomo de plomo, pero sin embargo sí podemos decir que Eugene Boudin es de los primeros con vejiga de cerdo o pomo de plomo en salir al exterior a pintar. Es considerado el primer paisajista francés en pintar al aire libre. Bueno, y fue, como les digo, una enorme influencia para todos estos, para Monet, para Gauguin, bueno, para todos los que salían al exterior y los impresionistas en general, un gran precursor del movimiento impresionista y también fue de los primeros en fijarse en qué pasaba con la luz, en pintar directamente del modelo al natural y ver qué pasaba con la luz, captar un poco las impresiones de algo que está en dinámica, algo que cambia, que se mueve, algo que no podemos, si estamos con el modelo al natural y no es una fotografía, por ejemplo, o no es un boceto que hicimos previamente, pintar directamente sobre la obra, bueno, tenemos que capturar esa imagen de la luz que vemos en movimiento, esa impresión, esa primera impresión y trasladarla al lienzo. Esto es un poco lo que empieza a pasar. Es un poquito lo que empieza a pasar con Boudin. Y bueno, Boudin fue teniendo una relación muy estrecha con Monet. Y acá vemos algunas de sus obras. Miren lo que es muy linda la obra de Boudin. Bueno, como para ver también otra cosa, un poco de los que fueron inspirando todo esto, ¿no? Vamos a agrandar un poquito, así lo vemos mejor. Agrandamos. En el chat me pueden decir qué les parece, si tienen algo para aportar también, si me equivoco con algún dato, que es muy probable también, que pasa mucho, porque en una hora hablando en directo a veces la pifiamos. Así que bueno. En 1857, recién en 1857, muere la madre de Monet, que se llama Louise o Lois Justine, no sé cómo será en francés. Y después de eso, Monet decide irse a vivir con su tía,
que también era una pintora. Entonces, de ahí un poco él siempre está en un contacto directo con un ambiente artístico muy fuerte, ¿no? Mientras volvemos a ver las, ¿cómo se dice? Eh, las, las caricaturas de Monet. Y bueno, empieza a pintar. Él se va a estudiar, él se va a París y se va a estudiar a la Academia Suiza de París, que es una academia que sigue a día de hoy, donde pasaron otros grandes artistas. Si no me equivoco, Cézanne y Manet también pasaron por ahí, por la Academia Suiza. Esto le trajo como cierto problema con su padre, que él quería que vaya a la Academia de Bellas Artes de París, pero él fue acá, a la Academia Suiza, entonces su padre decidió dejar de mantenerlo. Él se declaró en rebeldía y bueno, fue igual. Fueron momentos al principio como los de muchos de los artistas que tratamos de, de dificultad económica. Pero bueno, él fue a la Academia Suiza, se formó, estuvo ahí pintando. Después, en el año 1961, se da la guerra franco-prusiana, que fue un problemón porque esto fue peor para la relación familiar de Monet, ¿no? Porque eh, con la guerra franco-prusiana tenía que hacer el servicio militar obligatorio, pero se podía escapar de este servicio militar pagando 2.500 francos. La familia, su padre, le dice, te los pagamos, pero si te volvés a tu pueblo natal, a Le Havre, y trabajás con nosotros. Monet, que quería ser pintor, dijo, bajo ningún punto de vista, yo hago el servicio militar y me quedo pintando en París. Zafó un poquito Monet, zafó, bueno, lo podemos decir entre comillas, porque se enfermó de fiebre tifoidea y pudo regresar a Francia en el verano de 1962, es decir, al año siguiente. Así que capaz que padeció la fiebre tifoidea, pero la sacó un poco más redonda. Un artista que participó un poquito, aunque sea, de esa guerra franco-prusiana. Eh, Hermosa, dice Laura. Momento crítico cuando dejan de mantenerte. Total, total, momento crítico. Pero bueno, él volvió a Francia ahí en 1962 y es un momento de producción plena de Monet porque a los pocos años, entre el 64 y el 65, él se arma su taller propio con Frédéric Bazille, otro artista, pintor amigo, ahí en París, y empieza a producir, a producir, a producir. De hecho, mandaron esta pintura y estas dos pinturas entraron en el año 65 al famoso Salón de Arte de París. Pasa algo súper interesante con el Salón de Arte de París. Vamos a ver estas dos pinturas, que son, como le dicen, dos marinas. Él trabaja mucho con esto, ¿no? Pues recordemos que la localidad donde se cría Monet, a la que se va su familia, Le Havre, que está en Normandía, es una localidad portuaria. Entonces aparecen muchas escenas marinas en las primeras pinturas de Monet, como estas dos, que ingresan al Salón de Arte de París. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el Salón de Arte de París? Era un salón muy tradicional, muy importante también, pero que no se supo ayornar, no se supo mantener a la onda de los procesos nuevos que se iban dando, ¿no? En esta época tan convulsa para el arte. ¿Qué pasaba? Empezó a rechazar producciones con cierto tinte novedoso el Salón de París. Y todas estas apariciones impresionistas, preimpresionistas, el Salón de París les decía no. De hecho, una gran obra que vamos a ver a continuación fue rechazada, una obra de Manet. ¿Por qué? Por ser un desnudo naturalista y por otras varias razones. Pero a la par que existía este Salón de París y estaba esta gran ebullición artística en París, en Montmartre, bueno,
decidieron armar un salón paralelo, que era el Salón de los Rechazados. El gran Salón de los Rechazados, donde todos esos artistas, muchos innovadores, muchos que no querían respetar los cánones de este arte moderno tan tradicional, estas reglas, donde se mantenía una noción de la belleza muy clásica todavía, una noción de la belleza heredada del año del año del pedo, heredada y que la trajeron, quizás del Renacimiento, ¿no? Una belleza ideal que el modernismo seguía pateándola y seguía imponiéndola en su salón de París. Bueno, no. Estos artistas venían con otra propuesta. Y se iban al Salón de los Rechazados, un salón diferente, donde expuso Monet varias veces. De hecho, estas obras que vimos, estas marinas, son del año 65, y en el año 66 quiere volver, y en el año 67 también, y lo empiezan a rechazar y a rechazar y a rechazar y a rechazar, porque empieza a innovar. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver esta obra que se llama Desayuno sobre la hierba, de Monet. Es una obra que Monet piensa para el Salón de París. Esta vez no ingresa al Salón de París, no ingresa porque no la termina la obra, porque es una obra gigante que mide como 4 metros por 6, una cosa así. No me acuerdo muy bien. La empieza a hacer para el Salón de París, pero es interesante esta obra porque es una clara referencia a otra gran inspiración, a uno que venía un par de años adelantado, que era Manet, no Monet, Manet, Edouard Manet, que hizo en el año 63 esta obra, que también fue rechazada del Salón de París. Y díganme ustedes por qué creen que esta obra fue rechazada. ¿Qué ven de innovador, de poco tradicional acá, para una sociedad conservadora, para un Salón de París conservador? ¿Qué vemos? A ver si me dicen en el chat. Hay algo muy evidente, pero hay otras cosas también. Hay otras cosas. Vamos a agrandarlo un poquito. Esta obra se llama Almuerzo. Almuerzo sobre las hierbas de Edouard Manet. Esta pintura tenía el desnudo, exactamente. Una mujer trabajando, y podría ser, no sabemos si es trabajadora sexual esta mujer, pero es probable porque una mujer trabajando igual es, nada. En el fondo también, una mujer entre varios hombres ahí desnudo, es exactamente eso. ¿Por qué? Tenemos dos hombres burgueses, por sus vestimentas, muy cómodos entre las hierbas, y una mujer que podría ser tranquilamente una trabajadora sexual del momento, en un desnudo naturalista, que eso ya causó un escándalo en esta sociedad, en este salón tan conservador, el desnudo naturalista tan grande también, porque esta es una obra grande, un poco más chica que la de Monet, pero grande, que toma de dimensiones casi reales ese desnudo. Y no solo eso, hay varias cosas más. El tratamiento de la espacialidad no era nada convencional. Si vemos en el fondo, y vamos a agrandarlo mucho el fondo, vamos a hacer lo siguiente. Esta mujer, si la trabajáramos desde una perspectiva clásica, una perspectiva quizás geométrico-lineal a un punto de fuga, esa perspectiva heredada del Renacimiento y que a día de hoy seguimos trabajando, debería ser mucho más chica que las figuras de adelante. Ahí estamos poniendo el foco sobre esta mujer, ¿no? No solo eso, sino que el fondo está trabajado con mucha soltura. No es un fondo que está detallado, sino que es un fondo mucho más abstraído, mucho más suelto. Es otra cosa. Este fondo también generó muchas críticas para la obra de Manet. ¿Qué más tenemos? Tenemos mezcla de géneros,
que eso era algo innovador, era algo provocador para Manet. ¿Por qué? Tenemos un desnudo naturalista y tenemos un bodegón abajo. ¿Cómo vas a mezclar los géneros del desnudo y del bodegón? Acá abajo lo que vemos son unas frutas. No sé si llegan a ver las frutas, el bodegón con las frutas y el pan y un desnudo. Estamos mezclando géneros. Y una cosa más. Arriba hay un pájaro. El pájaro es completamente provocador. Totalmente provocador. Y en un desnudo un pájaro, súper provocador. ¿Qué significa el pájaro? ¿O a qué remite el pájaro en el arte? Remite, y ahí voy a leer los comentarios. El pájaro nos hace acordar, no, el pájaro es un símbolo, es una reminiscencia de lo sagrado. Cuando ponemos un pájaro en una pintura, en esta época estamos hablando de que hay una presencia sagrada. El pájaro es quizás el icono o referencia al Espíritu Santo. Entonces esta obra, completamente provocadora, fue para el Salón de París y fue rechazada del Salón de París. La obra de Manet. Y nos detuvimos a hablar de una obra de Manet, otra cosa, pero bueno, a ver los comentarios. Una mujer entre varios hombres, hay desnudo, bueno, claro, eso, provocador primero, el fondo, súper provocador, total. El bote al fondo, para llegar a ese lugar solo se podía en bote, tal vez algo que debía hacerse un lugar, con un lugar complejo de acceder, algo prohibido. Esta interpretación está buenísima y no la había pensado, porque puede aparecer esta cuestión de lo prohibido a través de que sea un lugar complicado, de difícil acceso, con una mujer desnuda y los burgueses a su alrededor. Hola Juliana, buenas noches. Qué interesante ver todos estos detalles, gracias Geraldine. Bueno, una obra de Manet, ¿no? La obra de Manet, que fue, como les digo, un escándalo por el tratamiento tosco del fondo, pero bueno. Y ahora vamos a volver a lo que nos importaba sobre todas las cosas. Mientras tanto, si quieren en el chat decirme cómo viene Estudiantes, sería un buen dato. También escuché que muchos modelos de Caravaggio eran prostitutas, y de allí él vendía sus obras a iglesias y la gente reconocía que no eran santas. Está buenísimo esto. Caravaggio fue otro gran provocador en su época. Imagínense si un desnudo naturalista hace ruido en el siglo XIX, lo que era en el siglo XV o en el siglo XVI. El Renacimiento se ubica sobre todo en el siglo XV, en lo que conocemos como el Quattrocento, y Caravaggio está ahí en el borde entre lo que es Renacimiento, Barroco, a lo que es el siglo XVI, ¿no? Primeros años del siglo XVI, Caravaggio produce mucho. Y en esas épocas se habla mucho de, o se trabajaba el arte desde tres grandes ideales: un ideal de belleza, un ideal de verdad y un ideal de bien, que eran ideales platónicos, herencia de el pensamiento griego, ¿no? En el Renacimiento estamos hablando de un renacer sobre todo de la cultura clásica y del pensamiento clásico, de la antigüedad clásica. El ideal de belleza era fundamental, era sumamente importante. Entonces las personas representadas eran representadas a través de ese ideal de belleza. Caravaggio rompe con ese ideal porque empieza a agarrar y a trabajar figuras santas, santos o grandes figuras de los relatos bíblicos, y los retrata a través de gente de la calle, muchas veces, o gente que se cruzaba en una taberna, en un bar. Agarraba de modelo a un señor que estaba tirado y tenía las uñas sucias, y Caravaggio pintaba esas uñas sucias y hacía que esas uñas sucias sean la uña de un santo, en un momento donde todos hacían a los santos con la mayor de las bellezas. Caravaggio agarra y los pinta con los pies sucios también. Bueno, Caravaggio por eso fue tan importante, un tipo perseguido, Caravaggio,
Un tipo que fue reconocido en la historia del arte tiempo después. Bueno, Estudiantes sigue perdiendo, es un dato que me mata ese, pero bueno, qué genio el artista total. Esto que vemos acá, esta pintura, es una pintura de Camille Doncieux, o de Doncieux, no sé, bueno. Camille con vestido verde. Es que en esos años, creo que esto es el año 67, si me equivoco, Monet conoce a su primer amor, su primer gran amor, que es Camille Doncieux, y este retrato lo hace en solo 4 días. Rapidísimo lo hace. Pasamos de la pintura que no terminó, este gran homenaje a Monet, a Manet, a la pintura que hizo en 4 días, el retrato, que miren qué espectacular que es, de Camille. Y como les digo, en esos años del 67 al 70, el Salón de París lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. Esta es Camille con un perrito, creo que se llama la obra, se llama así. Me hace acordar mucho a una obra que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, que hay una mujer con un caniche también así. Es una obra muy linda, no sé si alguien tuvo la suerte de verla, pero bueno. Claramente la evolución pictórica de Monet no encajaba con lo que pretendía el Salón de París y por eso en estos años del 67 al 70 se lo empieza a rechazar, ¿no? Y como consecuencia de esto, el éxito económico de Monet es más bien pobre, porque era importante circular por los circuitos tradicionales del arte para poder tener una remuneración que te permitiera subsistir, ¿no? Así que bueno. En el 70, en el año 70, Monet se va a Londres. Va a Londres y entra en contacto con quién, con quien estamos viendo acá. No con él, sino con su pintura. Estamos hablando de Turner. De Turner. Acá es la guerra franco-prusiana. Yo me equivoqué al principio. Al principio no es la guerra a donde se va, es al servicio militar obligatorio. A la colimba francesa. Al servicio militar obligatorio que era de 7 años en Francia. Que capaz que los mandaban a Argelia, bueno. No sé si Argelia, a dónde los mandaban. Pero la guerra franco-prusiana se da en el 70, yo me equivoqué. Y es ahí, con la guerra franco-prusiana, que él se va a Londres. Se va a vivir un poco a Londres y entra en contacto con este gran artista, Turner. Sebas dice que vio la película. Claro, yo no la vi todavía la película de Turner. Que narra un poco la pelea entre Turner y Constable, me imagino, ¿no? Lo que sí vi es en el Museo Nacional de Bellas Artes hace un tiempo hubo una muestra de Turner. Y tuve la suerte de ver estas acuarelas de primera mano y es una cosa espectacular. Y Turner también es una grandísima, gigante influencia para lo que es el impresionismo. ¿Por qué? Turner trabajaba las acuarelas también con una soltura que nos hablaba quizás de lo climático, nos hablaba de el caos, del movimiento, pero de una manera que era completamente poco ortodoxa y poco tradicional. Mientras me voy a limpiar la nariz y ustedes me van a esperar un segundito y a disculpar. Bueno, Turner hacía esto y es muy famosa la disputa entre Turner y Constable, dos grandes acuarelistas del momento o paisajistas del momento porque también trabajaban con otros materiales. Constable mucho más módico en su trabajo, mucho más contenido en su pintura, pintaba todo un poco más mimético, más realista, entre comillas, eh, y Turner que rompía todo. Y bueno, obviamente Monet vio esto y algo impactó, ¿no? Hola Walter, buenas noches. No sé si a alguien más se le pasa, pero se me corta y congela la charla. Walter, sí, te comento. Y esto justo me hiciste acordar porque me dijeron que lo mencione. Se está trabajando mucho en esto.
Lo recomendable es verlo siempre desde el Wi-Fi, más que de los datos, pero como está entrando mucha gente últimamente a la aplicación, hay nuevos desafíos por delante que tienen que ver con estas cuestiones, pero están trabajando el equipo técnico muchísimo en esto y se ve que pronto se va a solucionar si anda mal, ¿no? Así que bueno. Tenemos otra de Turner. Eso, si se traba por momentos, es lo que llamamos un lindo problema que tiene que ver con que está creciendo mucho la comunidad y bueno, son nuevos desafíos. Acá lo tenemos a Turner. Miren lo que es esto. Esto es un paisaje marítimo también. Un paisaje marítimo. Y vamos a ver cómo de a poco esto influye sobre la pintura de Monet y en el impresionismo, ¿no? Todas estas influencias. Lo que tenemos ahora es una pintura, que es la pintura que le da el nombre al impresionismo. Se llama impresión, sol naciente. ¿Impresión por qué? De golpe las pinturas empiezan a estar tamizadas por la impresión de los artistas. De golpe la primera impresión, la primera imagen del artista empieza a influir y empieza a afectar la obra y el desarrollo de la obra misma. Los trabajos, cómo estaba la luz en ese momento, qué vi. Bueno, y empieza a aparecer mucho la espontaneidad, esas primeras impresiones, pinceladas también más sueltas, más veloces. Empieza a haber otra cosa. Ya no es más reproducir la realidad tal cual es. Trasladar eso que vemos a la pintura. Ya empieza a jugar esa visión y los sentidos del artista empiezan a afectar sobre la obra. El artista tamiza la obra, es otra cosa, ¿no? Una película muy buena, la recomiendo, la tengo que ver, la tengo que ver. Con una conexión de Wi-Fi logras ver la transmisión. Bueno, con el Wi-Fi, sí, eso me dijeron, así que eso es lo más recomendable. Así que bueno. Y como les digo, estas fueron épocas de rechazo en los grandes salones tradicionales de Monet. Lo rechazaron. También en Londres quiso presentarse a la Royal Academy de Londres. Y bueno, siguieron con la lógica francesa, lo rechazaron. Entonces esta obra, que se hizo en el año 1872 o 1873, por ahí, llamada Impresión Amanecer o Impresión Sol Naciente, esas son las traducciones, se expuso en una galería improvisada, prestada por un gran fotógrafo, donde expusieron muchos de estos artistas de este incipiente cambio en el arte, muchos artistas preimpresionistas que empezaban con esto. Una muestra a la que acudieron 3.500 personas. Era el estudio de un fotógrafo, apellidado Nadar, que prestó el espacio para esta gran exposición. Uno de los críticos que asistieron a esa exposición dijo esto sobre esta obra, Impresión Amanecer o Impresión Sol Naciente. Dijo: al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión, desde luego produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina. Un desprecio total a lo que había hecho Monet. Lo que había hecho Monet no encajaba en ningún lugar. Sin embargo, esta es la obra que le da nombre a ese gran movimiento como es el impresionismo. Y lo que vemos son otras cosas. Vemos la impresión. Vemos la realidad tamizada por el artista, ¿no? Vemos otro trabajo de la luz. Es otra cosa. Una pincelada inaudita para la época. Libre, rápida, directa.
espontánea, ¿no? Es otra cosa. Otra cosa. A ver, vamos a seguir. Y años posteriores empieza a hacer esto. Y miren qué linda esta pintura. Se llama La Japonesa, si no me equivoco. Ahora lo voy a chequear. En el año 1876, no voy a decir 1900, que si no se complica. En el año 1876 se realiza otra muestra de los impresionistas, 1876, donde Monet expuso 18 pinturas. Ya estamos viendo que esto empieza a pegar y empieza a filtrarse, ¿no? De a poco en los otros circuitos. Y él hace esta pintura llamada La Japonesa, sí, de la que tiempo después renegaría, dice que es una falta de respeto a su propio trabajo. Sin embargo, una pintura que él vendería por 2000 francos, creo, y no tengo el dato, así que no estoy seguro, pero creo que eran 2000 francos por lo que lo había vendido, esta pintura La Japonesa, y nos da el pie para hablar de que la cultura japonesa y el arte japonés estaba muy, muy, muy presente en lo que era ese momento en París, en Europa. Afectaba directamente a la pintura impresionista, a la pintura del siglo XIX en Europa. Los artistas impresionistas, sobre todo, estaban fascinados con lo que les llegaba de Japón, que eran las estampas japonesas. No eran más que reproducciones grabados de pinturas, dibujos de artistas como Hokusai, que hizo esa gran ola de Kanagawa, la ola, la conocen. Bueno, y muchos de estos artistas querían y tomaban cosas de los japoneses y las llevaban a su propia producción, a la pintura. Pero bueno, acá lo que vemos directamente son elementos de la cultura japonesa filtrándose en esta pintura. Esta es Camille, su esposa, que curiosamente está rubia. Camille era morocha, no sabemos si tiene una peluca o por qué, pero bueno, con abanicos, la vestimenta japonesa. Camille que lamentablemente fallecería a los pocos años de hecha esta obra, en el año 1879. Aparentemente Camille era de una salud un poco débil y es acá cuando tiene su segundo hijo, Michel, el segundo hijo de Monet también, y se complica de salud y fallece Camille. Bueno, y vamos a pasar ahora a un lugar hermoso, que es Giverny. O Giverny. O Giverny, no me acuerdo. Y me lo dijeron, no me acuerdo. Acá es donde entra la información que me pasó la gran profesora de francés de mi madre, Monique Durante, que nos pasó información y nos la pasó en francés. Así que la tuvimos que traducir. No la voy a leer porque está complicada, pero nos pasó información sobre Giverny, porque ella estuvo ahí. Y se trajo Giverny, les voy a contar, antes que nada. En el año 83 Monet se muda a una localidad de Normandía, se aleja de París un poco y se va a estar tranquilo a un pueblito de Normandía, Giverny, a una casa hermosa, con jardines. Él la empieza alquilando y tiempo después, en el año 1890, que le empieza a ir un poco mejor con sus pinturas, la compra. Y la amplía y hace su propio jardín. Y es ahí que vemos que él empieza a pintar flores, paisajes, los nenúfares. Los empieza a pintar ahí en Giverny. Son parte de sus jardines. Él tiene como esta afición por la jardinería, ¿no? Creo que estamos viendo recortada la imagen. Vamos a verla entera. Y Monique me contó, esta profesora de francés, que fue Monique, la profesora de francés de mi madre. Mi madre hace viajes a París también, organiza y hace el recorrido de Monet también. Por eso lo tenemos tan presente.
eh, Mónica Durante nos contó que ahí vendían o venden semillas de estas flores que tenemos acá. Y se trajo las semillas y las plantó acá en la ciudad de La Plata. De estas mismas flores, las que plantaba Monet. Y el lugar está igual a como lo vemos en las pinturas. Es impresionante. Vamos a verlo, miren. Bueno, esta es del puente que está ahí. En la casa de Monet, en Giverny. Y... bueno, el jardín acá. Y esta es la casa. Esta es la casa en serio, a día de hoy. En el año 1960, el hijo Michel, el que nació el año que falleció Camille, ¿qué año era? Era 1879. La donó en el 1960 para que se vuelva museo, ¿no? Mónica Durante, clase de francés. Ahí tiraron el chivo. Esta obra fue atacada por activistas, si no recuerdo mal, ¿verdad? Uy, no lo sé, ¿eh? Habrán sido capaz que algunos nenúfares o algo de eso. Este es el tipo de pintura que más lo conocí por... Sí, es la pintura por la que es más conocido Monet. Bueno, esta casa es museo y se puede visitar a día de hoy, como les digo. Y miren lo que es. Esta es la foto del día de hoy. Está mantenida igual. Ahí vemos los nenúfares que se los trajo Monet medio de Querusa, como decimos acá, de Egipto. Y la municipalidad, el municipio, no sé si será municipio en Francia, al menos en ese momento, en realidad no lo dejaba tener esos nenúfares. Porque eran una especie de otro lugar, podía generar un problema medioambiental. Él los trajo igual y los plantó y los pintó. De ese momento en que él está en Giverny y hasta sus últimos años es que vemos grandes obras de Monet o series de pinturas como la que tenemos acá, que son los famosos pajares. Él empieza a agarrar y a decir: voy a pintar esto, este objeto, lo que sea, en repetidas ocasiones, unas cuantas, pero con diferentes impresiones, ¿no? Por eso vemos diferentes escenas, diferentes luces, diferentes iluminaciones, colores sobre estos mismos objetos. Los pajares o los almiares, ¿no? Los primeros los hacen en el año 1891, ¿no? Miren, que el pájaro o el almiar es algo que después otros artistas tomarían casi como un ícono y lo trasladarían a sus obras. Incluso si van al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, se van a encontrar que hay pajares hechos por artistas argentinos, que son casi como estos de Monet. Y no son reproducciones de los Monet, son pajares de acá, pero bueno, son interesantes para trabajar la luz. Y veamos cómo cambia, ¿no? Son los mismos objetos, pero la impresión es otra. Miren, acá es otro clima completamente diferente. ¿Tiene algo que ver con los colores naif o algo así? No lo sé, Sebas, la verdad. No sabría decirte. Miren qué belleza esta obra, con los dos chicos ahí, sobre los pajares. Estos pajares rosas, ¿los ven? Son rosados. Súper interesante. Sí, las paletas son hermosas, las de Monet. Tenemos otra gran serie, que es el de la catedral de Notre Dame de Rouen. Rouen se escribe y aparentemente se pronuncia Rouen. Estos son unos años donde él se vuelve a casar también con una señora Alice Joschede, acá lo tengo anotado, en el año 1892, y pasa unos años muy tranquilos ahí en Giverny. Hace otras series. Tenemos la Catedral de Rouen y acá tenemos distintas variaciones, ¿no? Es el mismo encuadre incluso, pero miren qué diferentes son las pinturas, los colores. Y vamos a verlos.
Tenemos esta. Vamos a agrandar un poquito. Agrandar un poquito. Acá. Miren esta. Otra cosa. Otra luz. Está casi perdida en esa atmósfera densa que vemos. Tenemos esta. Esto que es otra cosa en realidad. Es el Parlamento, si no me equivoco. Las casas del Parlamento. Y acá tenemos la serie, la gran serie de los nenúfares, que en realidad Nenúfares se llamaba una de estas obras, porque esta serie tiene más de 250 pinturas. Y es quizás por lo que más se lo conoce a Monet. Hay un dato interesante sobre estos años. Esto es como lo que él empieza a pintar ya más de grande, sobre sus últimos años. Estamos ya en el siglo XX, principios del siglo XX, obviamente. Él vive hasta el 26, como dijimos, y me corrigieron ahí. Yo había dicho 23, pero me corrigieron en el chat hasta el 26. Monet, del año 1908 hasta el año 1923, empieza a tener problemas medio complicados de vista, que en el año 1923 lo operan finalmente. Y empieza a pintar todo un poco más rojizo. Y se especula con que esto tenía que ver con cómo veían quienes tenían estos problemas de vista. No sé particularmente qué era, pero aparentemente afectaba su impresión sobre las cosas. Esto es algo que se dice, ¿no? Pero bueno, es siempre un poco de especulación sobre estas cosas, pero vamos a mencionarlas porque es interesante. Y hay aproximadamente 250 nenúfares pintados por Monet. Tenemos algunos un poco más lineales. Ya casi una hora hablando de Monet. Miren ustedes qué loco. Va a ser un poco más largo esto de lo habitual. Y bueno, como les digo, Monet en el año 1926 fallece finalmente de un cáncer de pulmón. Bueno, no sé qué les pareció, si fue un poco capaz que más lento de lo habitual esto, cuando agarramos un artista y nos metemos de lleno en su obra. Quizás está un poco más cargado de contenido y pintaba con óleo sobre todas las cosas, Monet. Pero habría que investigar porque probablemente haya pintado con otros materiales. Como les digo, es súper interesante pensar en la invención del pomo de plomo como un gran factor a la hora de pintar en exteriores. La pintura de Monet se da sobre todo en exteriores. Entonces eso afectó mucho la posibilidad de poder salir fácilmente a pintar afuera con los tubos de pintura. La invención de la fotografía, no lo mencionamos, pero es un factor clave en esta ruptura que se da con la mímesis en estos años. La fotografía corre a la pintura de ese lugar o de esa necesidad de captar la realidad tal cual es. La fotografía podía hacer un retrato muchísimo mejor que la pintura, mucho más mimético, igual a la realidad, a lo que vemos. La fotografía trae eso. Entonces la pintura, ¿para qué va a hacer eso? ¿O cómo compite con eso? Bueno, es muy difícil. Sin duda que aparece ahí en juego la cuestión aurática de la pintura. La pintura es un objeto único, irreproducible. Quizás un retrato pintado tiene más valor por eso. Pero la fotografía, sin duda, al poder captar más fácilmente la realidad como la vemos, permite que la pintura salga de ese lugar y empieza a tomarse ciertas libertades, empieza a romper con la mímesis, empieza a aparecer más en juego la cuestión expresiva, se empiezan a soltar las pinceladas, se empieza a trabajar sobre la impresión de los artistas empiezan a tamizar la realidad, como les digo. Bueno, es un gran cambio que se va. Estudiantes perdió y estamos tristes. Bueno, está complicada la clasificación de Estudiantes ahora las Libertadores, pero bueno.
Eh, esperemos que nos repongamos. Acabamos de salir campeones, así que no podemos pedir mucho. Pero bueno. Twinsies. No sé qué significa Twinsies, pero bueno.